¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco a todos los amigos de CITAC y muy especialmente a Eduardo Avaroa por la oportunidad de estar aquí en esta reunión interdisciplinaria con un tema muy estimulante, teoría y práctica de la catástrofe. Los que hemos vivido en las últimas décadas en este país, inmediatamente podemos asociar el título de teoría y práctica de la catástrofe con muchas áreas de la vida social, comenzando por la historia de nuestra selección nacional o la transición a la democracia conducida por el PAN. Un poco en mi condición de cronista, de testigo de muchos eventos que han desembocado en catástrofes, me ha parecido interesante reflexionar en la posibilidad de que pueda haber detrás de todo esto algún dibujo inteligible y también en pensar cuáles serían los estímulos para el arte que pueden provenir de la catástrofe. Como el tema es oceánico y hay muchos participantes, yo me voy a circunscribir a una subcategoría de la catástrofe que es el accidente. Tratando de analizar básicamente sus componentes éticos, es decir, los desafíos de reflexión y de cambio de comportamiento que implica, y por otra parte los estímulos que puede tener en las artes, obviamente sin levantar un inventario de las muchas utilizaciones del azar o del accidente en el arte, simple y sencillamente tratando de trazar algunos ejemplos elocuentes. Y comenzaré con una zona que cada vez es más definitiva en nuestra vida, que es la relación que nosotros tenemos con la aviación, la aeronáutica, la posible conquista del cielo, que casi siempre desemboca básicamente en la pérdida de nuestras maletas. El texto se llama Escuela de Accidentes, favor de empujar, la puerta abre hacia adentro. La aviación como metáfora o el accidente es mi copiloto. El sábado 4 de diciembre de 2010 llegué a las instalaciones de Com Radio en Barcelona para hacer mi participación semanal en el programa Maneras de Vivir. Encontré los estudios transformados en un auténtico cuarto de guerra. Todos los televisores, todos los despachos informativos, todas las llamadas telefónicas se referían a un solo tema. Los controladores aéreos se negaban a vigilar los cielos, condenando al azar a 500,000 de pasajeros que pretendían desplazarse durante el puente de la Constitución. El cese de operaciones llegó sin previo aviso como un cataclismo natural. Por primera vez desde la transición a la democracia, el gobierno español decretó el estado de alarma. El ejército se hizo cargo de los aeropuertos. Meses antes, en abril de 2010, las cenizas del volcán islandés Eyjafjallajökull habían causado la parálisis más grave en la historia de la aviación civil europea. De manera no siempre necesaria, la vida moderna depende del desplazamiento. Decenas de miles de pasajeros se trasladan a lugares desconocidos porque las compañías low cost ofrecen buenas ofertas para llevarlos ahí. En la sociedad del movimiento, la opción de transporte decide la meta de llegada. Hoy en día, un currículum sin viajes se asocia con el fracaso. Los artistas de renombre casi nunca se limitan a vivir en un país, están basados en una ciudad, de preferencia cosmopolita. La condición nómada es el apellido de la condición posmoderna. A medida que se intensificaron los desplazamientos, se convirtieron en un fin en sí mismos, una industria superior a las causas que una vez los hicieron necesarios. El viaje como deporte, ocio, vicio, necesidad adquirida. En el Museo de la Ciencia de Londres se exhibe un video sobre la chatarra que el hombre ha enviado a la atmósfera. Si esos detritus tuvieran luz propia, las noches de la Tierra estarían dominadas por un movedizo resplandor, un vasto enjambre de luciérnagas enfermas. Ajenas al impacto ambiental y las necesidades reales de la población, las sociedades se organizan para moverse. Su dios provisional es la velocidad.
Hay un límite para la especie que se desplaza. Por lo pronto, el accidente representa un límite parcial, una suspensión del tiempo y del espacio. Entre las muchas expresiones que los periodistas españoles buscaron para describir el caos provocado por los controladores aéreos, la que cristalizó con mayor fuerza fue la de huelga salvaje. No es casual que así haya sido, nada más enemigo del progreso y la flecha lineal del tiempo que la negación del movimiento. Una revuelta primitiva que cancelaba en bruto una época. Paul Virilio ha propuesto la creación de un museo del accidente para comprender la tecnología a través de sus fallas, de las pausas forzosas de una dinámica organizada para la celeridad. Todo error es pedagógico, representa una excepción en el funcionamiento habitual de un aparato, un organismo, un sistema, una circunstancia regulada. En el prólogo a su novela Crash, escribe J.G. Ballard: el hecho capital del siglo XX es la aparición del concepto de posibilidad ilimitada. Este mandato de la ciencia y la tecnología implica una moratoria del pasado. El pasado ya no es pertinente y tal vez esté muerto, y las ilimitadas posibilidades accesibles se refieren al presente. En los años transcurridos, en los años que van de la licuadora de 6 velocidades a Twitter, la sociedad de los aparatos incrementó su confianza en los inventos para satisfacer necesidades. Una consecuencia esencial de este desarrollo: la gratificación se volvió urgente. Estar en el presente significa tener prisa. Las transferencias garantizan la presencia instantánea del dinero en una cuenta bancaria e Internet ofrece satisfacción sexual en línea. El ansia de velocidad, estudiada por Virilio, se relaciona con la supremacía del presente, analizada por Ballard. La exigencia de la era de Acuario, disfrutar aquí y ahora, ha vuelto a través del dopaje de la tecnología, del paraíso intravenoso de los 60 al paraíso virtual del nuevo milenio. No es extraño que numerosos veteranos de la psicodelia se hayan transformado en gurús de Silicon Valley. El accidente representa la energía en inaudito estado de reposo. No es ajeno al movimiento, se alimenta de velocidad rota, hace que el presente caduque de inmediato, castiga a la era de la prisa con la suspensión del tiempo. Para entender su importancia, debemos entender hasta qué punto nos hemos convertido en sujetos transportables. Los aeropuertos son nuestras ciudades intermedias. Espacios deslocalizados responden a un diseño de ninguna parte, es decir, a los lápices multinacionales que se intersectan en los despachos de Norman Foster, Renzo Piano o Jean Nouvel. Cada vez los aeropuertos se parecen más a los hangares. La razón es sencilla: sus usuarios aceptan el desplazamiento como una molestia urgente y voluntaria. Pertenecen a la última etapa del nomadismo, es decir, son tratados como carga. El aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, edificado por el gobierno nazi en 1930, glorificaba el poder terrestre. Era una imponente puesta en piedra de lo que el viajero dejaba atrás, de lo que perdía al subir al aire. De 1956 a 1962, Eero Saarinen edificó en Nueva York otro edificio emblemático de la antigua aeronáutica, la terminal de Trans World Airlines. Aunque las curvas del techo aludían al fuselaje de naves todavía futuras, el interior remitía a un pasado primigenio. Era una gruta, una espectacular versión del útero materno. La palabra inglesa para el despegue, airborne, ameritaba la placenta de Saarinen. De manera apropiada, el edificio fue descrito como el Grand Central de la aviación. Las bóvedas creaban una ilusión no solo terrestre, sino subterránea. La imaginación de Saarinen se dirigía a una especie sedentaria con nostalgia del inframundo perdido. La cultura mexicana no es ajena a esta noción de pertenencia. Todas las cosmogonías prehispánicas ven la tierra como matriz y tumba, alfa y omega del ciclo vital. Chicomostoc,
lugar de las 7 cuevas, es nuestro origen mítico. No hubiera sido raro que en los años 60 del siglo pasado, un arquitecto influido por las cúpulas de Félix Candela hubiera propuesto un Chico-Mostoc aéreo con 7 cavernas de despegue. La terminal de Saarinen recibió los embates de la época y en 2001 fue adquirida por American Airlines. Para entonces había ocurrido un desplazamiento cultural. Las terminales ya no servían para confortar a los sedentarios renuentes a partir, sino para atender a millones de prófugos vocacionales. En forma elocuente se pensó que la terminal de TWA merecía el destino museográfico de restaurante y centro de congresos. Luego se prefirió adaptarla a los usos contemporáneos que requieren amplios espacios de desplazamiento. La intervención consistió en abrir esos muros enconchados. La singular almeja tuvo una muerte natural. Los cambios de significado del pasajero han hecho que se abandone la arquitectura que aún presuponía usos sedentarios para pasar a los hangares de la gente en tránsito. Paul Andreu, que ha construido aeropuertos en China, Dubái y Yakarta, concibió la terminal 2E de Roissy en París como el más elegante de los hangares. Por su parte, Richard Rogers techó la terminal 4 de Barajas en Madrid con ondulaciones de alas y Renzo Piano creó una especie de superbodega para esperar aviones en Kansai, Japón. Los antiguos aeroparques tranquilizaban con telúricas metáforas de permanencia. Los aeropuertos contemporáneos tranquilizan con etéreas metáforas de fugacidad. Todavía hay aeropuertos vinculados a otra concepción de la naturaleza, como el de Bilbao, diseñado por Santiago Calatrava, pero se trata de sitios decididamente exóticos. Los techos bajos y curvos de Calatrava sugieren el interior de una ballena. Después del mito de Jonás, Moby Dick y Pinocho, llegar ahí genera la sensación de haber naufragado. Resumen del mundo, el aeropuerto moderno niega la noción de color local. Ofrece productos de franquicias globalizadas, reorganiza los destinos con letras y números. En esa zona de estandarización, ser un varón caucásico y católico es lo mismo que ser la mujer islámica turca que también se dirige a la puerta 37B. De pronto, la ciudadela que niega la diferencia y lo individual se humaniza por un desastre. Una tormenta de nieve, un atentado o una falla mecánica suspenden la rutina. En las pantallas aparece una ofensa a la religión de la prisa, demorado. El volcán islandés llevó esta demora a una crisis sin precedentes. Las cenizas flotaban justo a la altura en la que se desplazan los aviones y los vientos no soplaban lo suficiente. El paréntesis sin aviones reveló que Europa ha renunciado a alternativas que antes eran eficientes. La navegación comercial se ha suprimido y los trenes no bastan. Un mundo sin plan B. En esta encrucijada, los expertos en aeronáutica dieron una prueba de integrismo tecnológico. Pidieron más vuelos, más aviones y permiso para circular a diferentes altitudes. Ignoraban que el accidente exige una variante esencial para no volver a presentarse. Virilio ha explicado que cada tecnología crea su propio accidente. La electricidad produce el apagón. En sociedades que abandonan pronto sus facultades anteriores, esto causa desgracias en cadena. La falta de luz en una papelería de la Ciudad de México significa el fin de toda actividad. Los encargados no saben cuánto cuestan los productos porque los precios están en la computadora. Antes de conocerse, los aparatos generan la superstición de que funcionan. Rara vez se prevé la posibilidad de que eso no ocurra. Menos aún se prevé que las personas se comporten como accidentes, como ocurrió en España con la huelga salvaje. Este caso revela dos incapacidades de una sociedad moderna, la de prever una eventualidad y la de enfrentarla. Ante la falta de alternativas, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió prolongar el estado de alarma, convirtiendo así la emergencia en norma. ¿Es posible prever lo intempestivo y garantizar opciones de rescate? No se puede erradicar la posibilidad de accidente. El clima, las sociedades y los aparatos se descomponen.
Incluso los procedimientos que se autorregulan corren el riesgo de hacer una corrección defectuosa, como ocurre con la computadora HAL en 2001, Odisea del Espacio. Lo que queda de todo esto, la herencia del saldo rojo, es la noción de error. Mientras los controladores aéreos optaban por el chantaje tecnológico como técnica de presión, una publicidad del Banco Sabadell cubría las calles de España. Pep Guardiola, entrenador del Fútbol Club Barcelona, afirmaba: lo que te hace crecer es la derrota, el error. El elogio de la caída venía del único entrenador en la historia del fútbol que ha conquistado 6 títulos en una temporada. Un resultado ulterior, el triunfo absoluto, justificaba ese encomio del fracaso. Sin duda alguna, hay fallas que sirven como advertencia para superar futuros desafíos. En ocasiones, un artista corrige el problema de una obra en su siguiente pieza. El accidente no aniquila del todo. Para hablar de él se requieren de sobrevivientes o testigos externos. Sin embargo, el error que ahí se cumple tiene una condición limítrofe. No se trata de un defecto fácilmente superable, la derrota de un equipo que aún tendrá otras oportunidades. Al presentarse, el accidente pone en cuestión todo lo que ha ocurrido para que eso sea posible. De un lado está la vida, del otro la muerte, en medio el accidente. Una pedagogía basada en esa clase de errores sería un proceso radical. Aprender de nuestras fallas significa estar preparado para no actuar de ese modo cuando la situación se repita. El accidente no admite repetición, es por naturaleza único. La lección que aporta es definitiva, pone en cuestión todo lo que entró en juego para que eso sucediera. En ocasiones, esto significa acabar con todo un proceso industrial. El avión supersónico Concorde voló durante 27 años. Fue percibido como el máximo alarde tecnológico de la aviación civil hasta que se accidentó el 25 de julio del año 2000. La noticia precipitó los problemas de una forma de vuelo que se había vuelto incosteable. El 26 de noviembre de 2003, el Concorde rompió la barrera del sonido por última ocasión. El 16 de enero de ese mismo año, 2003, la nave espacial Columbia explotó cuando hacía su maniobra de entrada a la atmósfera terrestre. Los 7 tripulantes murieron. En el caso del Concorde, las rutas se mantuvieron 3 años después del accidente. En el caso de la nave espacial Columbia, el siguiente vuelo se pospuso sin realizarse hasta 2010, cuando finalmente se decidió acabar con el programa. A diferencia del cartero, que llama 2 veces, el accidente rara vez ofrece segunda oportunidad. Estudiarlo no sirve para enfrentar lo mismo en otras condiciones, sirve para desechar o modificar de manera extrema el mecanismo que lo hizo posible. En este sentido, se trata de una contundente opción de autocrítica. El accidente no enseña a ser mejor, enseña a ser distinto. Pensemos en la forma de entrada a la escuela de accidentes. No me refiero al examen ni a los requisitos de ingreso, sino a la situación física, la puerta de acceso. Todo umbral representa un símbolo fronterizo. La manera de cruzarlo anticipa lo que se encontrará al otro lado. Los filtros de seguridad inhiben no solo el transporte de armas, sino las conductas espontáneas. Las puertas giratorias sugieren un continuo, entradas y salidas sin principio ni fin. Indiscriminadas, permiten la incesante llegada de pequeños grupos de visitantes. Otras puertas alientan aún más la bienvenida, se abren con un ojo eléctrico ante la presencia del recién llegado y generan la mística sensación de que poseemos un poder especial para ser admitidos. Las puertas que se abren hacia afuera despiertan la suspicacia de lo precipitado. Umbrales voraces golpean la nariz en su urgencia de ser traspuestos. La escuela de accidentes amerita una puerta sólida, hasta cierto punto incómoda, que exija decisión y fuerza para ser empujada y abra hacia adentro como un ejemplo de lo que alberga. Muchas cosas se han roto en ese sitio.
Lo que ardió y se desplomó y se agrietó y fue calcinado, tiene una historia que contar. Su misterio siempre es un adentro. Alguien estuvo en medio de la argamasa retorcida. El accidente importa por eso. Nimbado de polvo y de desechos, un cuerpo padeció una circunstancia irrepetible. El accidente es la coraza del caos. Buscar lo que hay adentro es un acto de introspección. El alumno de los accidentes es siempre una víctima aplazada. Como sobreviviente o como testigo, se entiende como alguien que podría haber sucumbido. Al advertir lo que se perdió, descubre su propio extravío. Las catástrofes siempre golpean dos veces. Su primer impacto es físico, el segundo psicológico. Lo que ocurre como cataclismo regresa como examen de conciencia. Escuela de accidentes, la puerta abre hacia adentro. El accidente como estética o el cisne negro no usa cinturón de seguridad. Las bolsas de valores se han convertido en centros privilegiados para contemplar accidentes. No es casual que de ahí haya salido uno de los libros más populares sobre el tema, The Black Swan, de Nassim Nicolás Taleb, libanés experto en los erráticos flujos del dinero. Aunque el texto colecciona lugares comunes, también arroja nueva luz sobre ciertos temas que dominan las noticias sin que se descifre el auténtico mensaje que pueden aportar. Taleb creó el concepto de cisne negro para definir acontecimientos que reúnen tres características. Son inesperados, tienen repercusión masiva y generan explicaciones retrospectivas destinadas a sugerir que pudieron ser previstos. La Primera Guerra Mundial, el atentado a las Torres Gemelas o la gripe A son ejemplos de cisnes negros. Vale la pena detenerse en la tercera característica mencionada por Taleb. El accidente suscita infundadas explicaciones tranquilizadoras. Para no enfrentar la aparente falta de sentido que trae lo inesperado, se asume que el destino es ciego y por lo tanto indescifrable, o se busca la expiación con un mea culpa. El peligro estaba a la vista y podía haber sido evitado. En la medida en que se trata de un descuido, confirma que si ponemos atención, las cosas funcionarán mejor. La mayoría de los relatos que otorgan coherencia retrospectiva a los desastres son advertencias para el futuro. Cometimos un error que no debemos repetir. Rara vez se recupera la lógica interna del accidente. Lo decisivo, lo tranquilizador, es pensar que hubo un error parcial que requiere de un paliativo. Después de 5 ciclistas descerebrados, una ley obliga a usar casco. Así se logra una expiación social. Aprendemos de nuestros errores y se le pone una dificultad estadística al destino. El enemigo jurado de Taleb es precisamente la estadística. En su opinión, los bancos de datos no pueden predecir ni explicar sucesos que se distinguen justamente por no acatar la norma. La marea de sondeos de opinión, las secuencias de flujo, las tendencias y otros instrumentos de medición sugieren que dominamos el entorno. Sin embargo, una de las paradojas de la abundancia de datos es que dificulta discernir entre ellos el mensaje urgente. El volumen de la información hace conflictiva la comunicación. Para evitar el estudio de lo que se reitera, es decir, el estudio estadístico, Taleb propone un acercamiento fractal a los cisnes negros. En vez de acumular datos de lo que siempre ocurre del mismo modo, propone vislumbrar excepciones. No se trata de adivinar el porvenir, sino de admitir su condición imprevista. Las nociones de error y fracaso suelen ser poco estudiadas en la era de la reproducción técnica. Una de sus reservas de existencia es el arte. Sujeta a la interpretación, la obra de arte perfecta no existe. Hay que fracasar mejor, propone Samuel Beckett como vía de superación en una actividad siempre tentativa. El accidente ha tenido una fecunda trayectoria artística. La historia de la estética ha sido la de un desplazamiento. Si el ideal pitagórico juzgaba que las cosas eran bellas en sí mismas y respondían a una armonía natural, la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe
considera que la belleza es atributo de la mirada. El mundo anterior al arte no es hermoso. Descubrimos su belleza por medio del arte. Este ejercicio ha pasado por toda clase de alardes y caprichos. Para algunos, no hay estética superior que el desconcierto. Una vez investigadas las posibilidades del orden, el arte moderno se concentró en las del desorden. En el Golem escribe Gustav Meyrink: el mundo está ahí para que nosotros lo imaginemos roto. Todos los géneros artísticos del siglo XX utilizaron los recursos de las fisuras, las astillas, los fragmentos, las esquirlas, los desechos, las grietas, las posibilidades de lo que choca y se deshace, el accidente. La mirada adoptó nuevas formas de gozar lo imprevisto. Lautremont canonizó la nueva belleza como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección. Sería imposible resumir las rutas del accidente en las artes. Me detengo por el momento en un caso ejemplar y contemporáneo. Durante más de 60 años, el fotógrafo Enrique Metinides ha sido el máximo testigo de los accidentes ocurridos en la Ciudad de México. Sus más de 100,000 imágenes ofrecen un archivo documental que es al mismo tiempo una peculiar forma del arte. Walter Benjamin advirtió sobre la pérdida del aura en la obra de arte en la era de la reproducción industrial. La inmensa mayoría de las fotografías son testimonios neutros, carecen de aura, la presencia invisible del artista que modifica lo real al representarlo. Desde que comenzó a fotografiar a los 12 años, ganándose el mote de El Niño, Metinides vio los desastres en forma peculiar. Sus imágenes ponen en juego lo que Milan Kundera llama belleza por error. Elementos destinados a rechazar el gusto generan una extraña atracción. Es obvio que el morbo y la perversión pueden desempeñar un papel en la contemplación de cadáveres. ¿Hasta qué punto es estética la colección de atrocidades de Metinides? No estamos ante un sibarita de la tragedia, sino ante alguien que mira con candor infantil. En un sentido profundo, el fotógrafo no ha dejado de ser fiel a su apodo de El Niño. Coleccionista de ambulancias y patrullas en miniatura, suele montar accidentes de juguete para retratarlos. El aura que emana de sus fotos no depende de agregar algo a la realidad, una insólita composición, sino de verla como una historia natural, ajena al juicio. Una de sus fotografías más conocidas es la de la periodista Adela Legarreta Rivas. La mujer salía del salón de belleza cuando fue embestida por un coche. Quedó prensada por un poste de luz con una serena actitud de maniquí. Recién maquillada, esa víctima no posa para la eternidad por voluntad propia o del fotógrafo, sino del caos. Si la protagonista de Un sueño realizado de Juan Carlos Onetti busca poner en escena su muerte real, la mujer retratada por Metinides cautiva con la ambigüedad de quien, sin saberlo, se arregló perfectamente para morir. J.M. Servín ha llamado al fotógrafo el paparazzo del infierno. La expresión es precisa. Estamos ante un voyeur de lo improbable. No necesariamente le gusta lo que ve. Le gusta ver por excepción lo que no podría ser visto. Esta gramática del desastre alcanza momentos singulares en un Mustang que se hunde en un lago, la chica que llora junto a su novio muerto en Chapultepec, un cuerpo que se lanza al vacío desde la Torre Latinoamericana, la mujer ahorcada en un parque, el Hotel Regis convertido en un montón de escombros después del terremoto de 1985, un vagón de metro partido por la mitad. En todos estos casos sorprende la oportunidad de la mirada, lo improbable en el momento de ocurrir. Aunque Metinides llegue al escenario después del suceso, su mirada le otorga una ilusión de presente. Su mérito no es el de una suma, la mirada agregada del artista, sino el de una resta. Al evitar todo gesto ajeno a la catástrofe, impide que ese instante se convierta en pasado, lo preserva antes de que tenga historia y sea normalizado por la interpretación. Estamos ante lo insólito que no deja de serlo. El aura de estas imágenes proviene del accidente mismo, lo que el caos comunica al poner en duda la realidad.
A medio camino entre el arte y el documento, equidistantes de la curiosidad gore y la mirada impávida, las fotografías de Enrique Metinides son choques, intersecciones, accidentes de la vista. Todas las rubias tienen lo suyo, escribió Raymond Chandler antes de levantar un inventario de los peligros a los que conducen. Con los accidentes ocurre lo contrario. El peligro dificulta entender que todos tienen lo suyo y pueden llegar a seducir. De manera rutinaria, Hollywood ha coleccionado fotogénicas catástrofes. Rara vez esas costosas conflagraciones sirven para explorar las lecciones positivas del accidente. El registro de lo catastrófico ha tenido interpretaciones más generosas en la literatura. El naufragio, la guerra, la epidemia, el terremoto, el holocausto, la bomba atómica, el terrorismo y el apocalipsis han dado lugar a Robinson Crusoe, Guerra y Paz, La Peste, el terremoto en Chile, Si esto es un hombre, Hiroshima, Milenio Negro y La Carretera. Las grandes fracturas han generado resistentes relatos de supervivencia. Uno de los sesgos dominantes de estas tramas es que el desastre revela inesperadas virtudes. Primo Levi describe en Auschwitz escenas de resistente dignidad. El naufragio es para el protagonista de Daniel Defoe un bautismo que le permite otra vida en la isla desierta. En la ciudad abatida por la peste, Albert Camus descubre redes de solidaridad impensables en los momentos de salud. En la batalla de Borodino, los personajes de Tolstoy advierten que la guerra no interrumpe la torrencial energía de la vida cotidiana. Heinrich von Kleist aprovecha el sismo de Santiago de Chile para sondear las paradojas del destino. Al derrumbar los muros de una celda, el terremoto libera a 2 presos injustamente encerrados. Ellos entienden esto como una señal de Dios y creen que han sido perdonados. Ignoran que el tribunal de los hombres no suspende su sed de venganza y que el temblor también puede ser visto como un castigo divino por los crímenes que se les atribuyen precisamente a los presos recién liberados. Sobrevivir a la tragedia puede ser por igual una marca de fuego del delito o la virtud. En algunos casos, la catástrofe incluso se transforma en una fuente de gozo. J.G. Ballard exploró a fondo los placeres del depredador. Su principal aportación a la ciencia ficción fue ubicarla en el presente. La tecnología ha traído posibilidades antes impensadas. La ficción ya está ahí, comentaba Ballard. La tarea del escritor es inventarle una realidad. Convencido de que el ser humano requiere de cierta dosis de violencia funcional, Ballard exploró con mirada corrosiva las asépticas ilusiones del bienestar, la seguridad y la vida resuelta. Su novela Milenio Negro se ocupa de las gated communities, fraccionamientos rigurosamente vigilados, donde la ausencia de miedo hace que la violencia se convierta en un deporte. Esta idea se expande a toda una lujosa comunidad en el sur de Francia en la novela Noches de cocaína. Es en Crash donde Ballard cruza una frontera decisiva en su imaginación literaria. El autor británico se ufanaba de haber logrado el primer encuentro narrativo entre la tecnología y la pornografía. Crash describe las posibilidades eróticas del accidente. Sus personajes se excitan al chocar. El peligro puede ser un componente esencial de la atracción. En Japón, el pez fugu atrae porque su vejiga venenosa es letal. Un cocinero experto la extrae, pero lo interesante es que puede fallar. Esta ruleta gastronómica combina el placer con la muerte, o mejor dicho, permite que el placer surja de la proximidad de la muerte. Lo mismo se puede decir de ciertos deportes extremos o del gusto por criar arañas venenosas. Crash asocia las fallas de la velocidad con el deleite. En sus páginas, los cuerpos son atractivos en la medida en que están lastimados. Toda herida es una prueba de carácter. En el siglo XVIII escribió Lichtenberg: basta que alguien tenga un defecto físico para que también tenga una opinión propia. Las lesiones singularizan. Los protagonistas de Crash llevan en su cuerpo las elocuentes marcas de su temeridad. El éxtasis es ahí el accidente compartido. Eros y Thanatos sin límite de velocidad.
De manera reveladora, Ballard elogió la pornografía de su novela, no el erotismo. Aunque una extraña sensualidad rige a esas criaturas excitadas por el olor a aceite multigrado, la trama es una descarada exhibición física. Las carrocerías se retuercen al tiempo que los cuerpos se penetran como máquinas suaves. Esclavos de la velocidad y de la técnica, los personajes cortejan su aniquilación hasta lograrla. En su peritaje de accidentes, Ballard critica el fetichismo de la maquinaria, los espectros de estatus y sensualidad que de ahí emanan. El mismo afán crítico llevó a la artista mexicana Teresa Margolles a elaborar joyas con vidrios de coches acribillados por las balas. La escarcha de cristales del parabrisas puede entrar en los cuerpos de las víctimas o quedar sobre el asfalto como un violento resplandor. Al transformarlos en collares y brazaletes, Margolles muestra la obscenidad de la violencia, el horror como lujo, su posibilidad de fetiche. ¿Cuántos placeres que disfrutamos no provienen del oprobio? El accidente puede ser el tema de una obra, pero también puede ser un método. Los cazadores del azar han creado dispositivos combinatorios para escapar al papel sensor de la conciencia, desde las máquinas de pensar de Ramón Llull al surrealismo y al taller de literatura potencial o a la técnica del cut-up de William Burroughs. Cada tecnología posibilita las apropiaciones azarosas de materiales previos. En 1986, el grupo hip hop Beastie Boys grabó No Sleep Till Brooklyn, videoclip que anunciaba una transformación del rock a través del reciclaje. En el video los músicos se presentan en un antro y el manager les pregunta ¿dónde están sus instrumentos? Ellos muestran un LP. Este es nuestro instrumento. El sampleo de los disc jockeys se había convertido en forma del arte. Carlos Amorales ha trabajado con la noción de copia y piratería, dejando que sus diseños sean explotados azarosamente en otros formatos para reutilizarlos después como algo que en cierta forma le es ajeno. El proceso depende de asociaciones accidentales. Tal es el caso de las mariposas negras que han sido copiadas por boutiques y marcas de ropa que el artista reincorpora en sus exhibiciones. Los ejemplos del uso creativo del azar son inagotables. El superviviente busca nuevas expresiones para lo inaudito. La catástrofe solo se supera al ser articulada. Reclama elocuencia, formas que la digan. El accidente como ética, carnaval, apocalipsis, atentado. La diferencia está en la causa. Quizás solo tenemos palabras para los estados extremos, escribió Nietzsche. Cada tragedia, cada momento exacerbado convoca su retórica. Maurice Blanchot escribe al respecto en La estructura del desastre. La pregunta acerca del desastre es parte del mismo. No es una interrogación, sino un ruego, súplica, grito de auxilio. El sinsentido reclama una literatura, una respuesta de emergencia. Un hecho curioso califica como anécdota. Una anécdota que tiene sentido de la consecuencia, es decir, cuando las cosas suceden por una razón, califica como historia. ¿Qué determina a un suceso en el sentido noticioso? Roland Barthes estudió la estructura de estos acontecimientos. ¿Qué vuelve asombroso a un relato accidental de la realidad? Por principio de cuentas, el impacto que provoca. Pero, de acuerdo con Barthes, lo más importante es su debilidad causal. Mientras más absurda, improbable o degradada sea la motivación de un suceso, mayor será la sorpresa que suscite. La causa revelada es en cierto modo más pobre que la causa esperada, comenta Roland Barthes. La causalidad es más notable cuanto más decepcionada queda. Ciertas historias excepcionales ponen en juego la misma desproporción, esta desproporción entre la inmensidad de la fábula y la normalidad o fragilidad de su motivación. La Odisea es a fin de cuentas la historia de un hombre que quiere volver a su casa. El jardín de los cerezos surge de la venta de un terreno. La metamorfosis es la versión literal de un lugar común. El protagonista se siente un bicho.
Las noticias que se convierten en sucesos suelen tener una causa que asombra por prosaica o débil. La película de Sidney Lumet, Dog Day Afternoon, Tarde de Perros, basada en un hecho real, es un buen ejemplo del efecto que provoca la inesperada motivación de un suceso. 2 personas asaltan un banco y son sitiados por la policía. Toman rehenes e inician una larga negociación. Es obvio que quieren dinero, lo cual es demasiado común para que esto califique como suceso. La revelación llega cuando Sonny, el protagonista encarnado por Al Pacino, explica que desea pagarle una operación de sexo a su cómplice. El motivo insólito otorga fuerza a la acción. Para las causalidades extremadamente frágiles, disponemos de un nombre especial: azar. Un atentado es una tragedia, pero no un accidente, porque tiene una causa discernible. Aunque ésta sea irracional o reprobable, otorga significado a una acción extrema. En ocasiones se atribuye una muerte violenta a una circunstancia fortuita para evitar implicaciones políticas. El 4 de noviembre de 2008, Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación, murió al desplomarse su avión en plena Ciudad de México. Estaba al frente de la política interna de un gobierno cuya principal y casi única estrategia ha sido la guerra contra el narcotráfico. La sospecha de un atentado fue inmediata. Sin embargo, todas las versiones oficiales sostuvieron la tesis de un accidente. Si un avión cae por una falla humana o mecánica, se despeja la amenaza de que haya sido abatido por enemigos. A primera vista, la intervención de la casualidad resulta tranquilizadora. Sin embargo, todo accidente tiene en sí mismo una dimensión política. Desafía a la razón que el secretario responsable de ejercer el control muera por una falta de control. La hipótesis del accidente ofrece una metáfora de desgobierno. Del mismo modo en que la explicación política de un atentado lo priva de ser un accidente en un entorno político se convierte en un autoatentado. Volvamos a lo azaroso, lo inesperado, lo intempestivo como parte constitutivo de la vida. Si Ballard indaga los aspectos hedonistas y necrofílicos de la catástrofe, Carlos Monsiváis encuentra en la Ciudad de México y sus rituales del caos una extraña concepción del desastre. Una de sus más importantes formulaciones fue la de post-apocalipsis. ¿Qué explica la vitalidad de esa prefiguración mexicana del infierno llamada Distrito Federal? El tráfico que no avanza, la demasiada gente, la contaminación, el plomo en la sangre, la criminalidad, los temblores, el hundimiento progresivo del subsuelo sugieren un sitio digno de ser abandonado. ¿Nadie ha informado a los capitalinos de lo que pasa aquí? No es la ignorancia lo que retiene a los habitantes en el Valle de Anáhuac. El chilango promedio es un ventajoso especialista en desastres. Si le dices que estuviste 3 horas en el tráfico, él estuvo 6. Si le hablas de un atraco, él padeció 3. Si le muestras tus ronchas, él expone un chancro de buen tamaño. Presume los defectos de la ciudad como un patriotismo al revés. Que nadie diga que hay sitios más tremendos. Lo interesante, lo que hace habitable esta monstruópolis, es que los defectos urbanos no se perciben como el anuncio de lo que va a pasar, sino como el resultado de algo que ya pasó. Un eficaz engaño colectivo nos permite sentirnos del otro lado de la catástrofe, en la arruinada, pero a fin de cuentas venturosa situación del post-apocalipsis. Estuvo del carajo, pero la libramos. No hay costumbre más arraigada en este territorio de la supervivencia que el festejo. En su Fenomenología del relajo, el filósofo Jorge Portilla comenta que lo menos importante de una fiesta mexicana es su causa. El desmadre no necesita origen. Cualquier fecha, cívica o religiosa, sirve de insinuación. Una vez congregados los presentes, poco importa el pretexto que los llevó ahí. En Chilangópolis, las noticias del fin del mundo se compensan con la algarabía de estar juntos.
El apocalipsis y el carnaval son actividades simultáneas y en cierta forma indistinguibles. Monsiváis creó un neologismo para fundir ambas categorías, la dialéctica del infierno y el paraíso, el yin y el yang de nuestros días, apocalíptic, sensual beso del fin de los tiempos. Para divertirse, el mexicano mezcla el placer con el dolor. Recibir toques eléctricos, comer chiles que perforan el duodeno, beber 6 litros de pulque, gastar todos tus ahorros en un borrego, son molestias que emocionan. En el episodio que filmó para la película colectiva Revolución, Carlos Reigadas registra un descomunal festejo, es decir, una gozosa versión de la catástrofe. En el momento climático, un coche arde en llamas mientras uno de los asistentes, el clásico colado, orina satisfecho. El apocalipsis, que en otras culturas solo existe como augurio, es entre nosotros una experiencia de la que se sale con souvenirs. Cortejamos la aniquilación y al mismo tiempo asumimos que ya la superamos. Los niveles de plomo en la sangre, los casos de placenta previa, la recurrencia del delito, los embotellamientos que compiten con la eternidad, no nos alarman porque son vistos como muestras de supervivencia, señales de que en otro momento sucedió algo peor. El deterioro se ha transformado en conservacionismo ambiental. Lo que deja de servir se vuelve adorno. La ruina es una oportunidad turística. La mala noticia despierta el optimismo de no haber estado ahí. Esta ecología de la catástrofe ha creado una cultura de resistencia, o más precisamente del aguante, que desafía las nociones tradicionales de caos urbanos. Abandonemos la autofiguración de Chilangópolis para volver a los ordenados municipios del pensamiento filosófico. En Discurso sobre el horror en el arte, libro de conversaciones con el artista Enrico Bay, Paul Virilio distingue entre apocalipsis y accidente. En su aplicación rigurosa, el apocalipsis impone el fin del mundo. El accidente, en cambio, suspende el flujo del tiempo sin aniquilarlo. Así, revela algo de la época, su reverso inesperado, el error que la constituía al no manifestarse. El accidente permite comprender la lógica de un sistema a partir de su momento de excepción. Encandila, asombra, pide explicación. Es por ello que, según Virilio, puede ser visto como un milagro invertido. El accidente desata energías novedosas y disruptivas, desafía la mente y estimula el arte, pero también obliga a una reflexión ética. No hay accidente sin pérdida, no hay colapso sin víctima. Virilio ha propuesto un significativo viraje cultural. Después de siglos de espiritualizar la materia a través del arte, la religión y el pensamiento, la sociedad de la técnica reclama otra respuesta: situar lo humano del lado de la vida, del lado del cuerpo. Cito a Virilio: toda nuestra cultura ha consistido en limitar el cuerpo en favor del espíritu. Hasta el horror de los campos de concentración tiene que ver con esa voluntad de eliminar lo corporal. Hoy en día nos enfrentamos a la necesidad opuesta. Al hablar de cuerpo, el autor de la estética de la desaparición no solo se refiere al cuerpo físico, sino al social, al corpus, el acervo del que disponemos. El poder del arte proviene de preservar lo que ha muerto o lo que puede morir. El accidente acelera esta circunstancia. Más allá de sus fecundos estímulos artísticos, anuncia la destrucción. ¿Qué hay dentro del accidente? Una víctima. El título de la instalación de Teresa Margolles en la Bienal de Venecia 2009 fue ¿De qué otra cosa podemos hablar? Los cuartos vacíos de un palacio eran trapeados con sangre de las víctimas de la violencia en México. Esta demoledora puesta en valor de una ausencia refleja el cometido del arte en un país con más de 34,000 muertes violentas en los últimos 4 años. El accidente es siempre una llamada de alerta, desgracia en busca de sentido. A diferencia de la masacre, el exterminio y otras formas de muerte en serie, representa una falla que exige una respuesta radical para que no se repita. Por eso me he referido a la autocrítica que impone. Aprender de los accidentes no significa, como en otras disciplinas,
incorporar los errores a una dinámica, sino prescindir de ellos. Los grados de reacción son variables. Es más fácil dejar de producir un aparato o un avión que modificar conductas sociales o cataclismos naturales. Con todo, lo imprevisto desafía a reconocer que hubo un fracaso radical. Para usar la expresión de Jorge Ibargüengoitia, todo accidente es una autopsia rápida. El destrozo tiene una causa, exige una razón. Se puede no atender a ella y esconder la basura bajo la alfombra o aceptar la lección y vivir conforme a una escuela de accidentes. Benjamin advertía que lo que llamamos progreso es un vendaval que arrasa con todo. La acumulativa sociedad de la abundancia y de la técnica encuentra en el accidente una ética del despojo. No todo es realizable y siempre hay algo que salvar. Una llamada de emergencia en el país que ha comenzado a decir no más sangre. Muchas gracias.